Vamos a comenzar el programa de hoy diciéndoles que nuevamente un acontecimiento climatológico se mide de distinta manera en distintas partes del mundo. Ustedes saben que en la Argentina esta semana hubo inundaciones, hubo un temporal y hubo, por supuesto, una importante cantidad de viviendas y seres humanos que fueron afectados por la misma. También esto pasó con el paso del huracán Sandy en la zona de Centroamérica. Allí afectó terriblemente otra vez al pueblo haitiano, ese pueblo que no logra salir del gran bajón producido por años de dominación imperialista y también, obviamente, por el terremoto que, como ustedes saben, no se solucionó con la llegada de ayuda internacional porque gran parte de esa ayuda quedó en manos de los de siempre, menos de los más humildes. Y este huracán también pasó por Cuba y ahí está la gran diferencia. Este huracán afectó duramente al pueblo cubano, sobre todo en Santiago, en Holguín y en distintas ciudades y provincias de Cuba, pero a pesar de que esta vez se produjeron víctimas por la fuerza del viento que afectaba prácticamente 200, 220 kilómetros por hora, lo que hay que destacar es la solidaridad del pueblo cubano. Al día siguiente, cubanas y cubanos por miles y organizados comenzaron a reparar, a reconstruir todo lo que había afectado este acontecimiento climatológico. Siempre, obviamente, hacemos esta comparación porque una cosa pasa en unos países donde no se toman las medidas necesarias y donde, obviamente, desde el Estado no se atienden las demandas de los más humildes, y allí donde el Estado revolucionario cubano sí está al pie del cañón para ayudar a su gente, a sus mujeres, a sus hombres, a sus niños. Y precisamente de Cuba vamos a hablar hoy porque 36 años después de haber sido secuestrados los funcionarios, los diplomáticos de la Embajada de Cuba en la Argentina, Crescencio Galañena y Jesús Cejas, fueron encontrados los restos del primero, de Crescencio, y también obviamente se sigue buscando afanosamente los restos de Jesús Cejas. Fueron secuestrados también con 16 otros funcionarios argentinos que trabajaban en la embajada. A propósito de esto, la Embajada de la República de Cuba en la Argentina decidió hacer un acto, una ceremonia para homenajear a Crescencio y entregarle la urna funeraria a José Luis Méndez Méndez, un escritor y un investigador cubano que desde hace varios años viene trabajando en la investigación de este caso. Él, a nombre de la familia, recibió obviamente esta urna funeraria. Para todo esto se hizo un acto que contó con la asistencia de funcionarios del gobierno argentino, de organismos de los derechos humanos, entre ellos la Liga Argentina por los Derechos Humanos, las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y militantes populares que se acercaron para hacer una custodia simbólica frente a la urna funeraria que tenían los restos del compañero diplomático que ahora ha sido nuevamente devuelto para que fuera enterrado en Cuba con todos los honores. Hay que decir que tanto Crescencio como Jesús, como Ana María, fueron secuestradas por el grupo operacional del ejército que los llevó al campo de concentración de automotores Orleti. Por ese caso está detenido con prisión perpetua el general Eduardo Cabanillas. Bueno, con respecto al acto, tenemos que decir que hablaron Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Argentina, que trajo el saludo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. También habló Carlos Omigliana del equipo de antropología forense, el equipo argentino, que tanto viene trabajando en el descubrimiento de estos casos de secuestros y asesinatos por parte de los militares de la dictadura. Y cerró el acto el embajador de la República de Cuba en la Argentina, Jorge Lamadrid Mascaró. Esto es lo que registraron nuestras cámaras ese día en la Embajada de Cuba. Contame primero qué significa para vos finalmente este reencuentro con los restos del compañero Crescencio.
Es una gran satisfacción, después de 26 años de comenzada la investigación, 8 trabajando en Argentina desde el año 2004, comenzamos el trabajo en sitio y para nosotros es una gran satisfacción haberlo encontrado y estamos trabajando decididamente desde ya para encontrar a Jesús, trabajar en el predio, buscar nuevo y llevar a Jesús también a Cuba. Los familiares están muy agradecidos a las autoridades argentinas, al equipo de antropología forense, están muy contentos con el hallazgo y añoran también que Jesús pueda regresar a su seno familiar y para nosotros es una gran alegría este resultado, porque hemos trabajado y haber encontrado también a María Rosa Clemente de Cancere, que también era muy amiga aquí de la embajada, trabajaba con los niños pequeños en la escuela anexa de la Embajada de Cuba, José de San Martín, y que desapareció el 3 de agosto de 1976 y que ahora apareció también junto con Crescencio. Estamos esperanzados, igual que Ricardo Manuel González, que apareció, un chico estudiante de Derecho, que también aparecieron en los tambores y estamos convencidos de que van a aparecer también Jesús y los otros argentinos que están desaparecidos. En abril de 1975 es destinado a la Embajada de Cuba en la República Argentina, a donde arriba el 19 de agosto de 1975. En sus nuevas tareas demuestra un alto grado de entrega y consagración. Continúa estudios en electrónica. Es elegido dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas de la Embajada, cuyas tareas acometen con entusiasmo y disciplina. El 9 de agosto de 1976, cuando se dirigía a su residencia en San Isidro, un grupo de represores fascistas argentinos lo interceptan a 2 cuadras de la embajada con clara intención de someterlo y secuestrarlo. Opone tenaz resistencia, pero la superioridad numérica de sus captores lo domina. Es golpeado, secuestrado y llevado al centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, donde es torturado junto a otro joven funcionario de la embajada, apresado en ese mismo momento. Resiste con estoicismo el tormento y luego desaparece. Crescencio se ha unido a los miles de jóvenes que están desaparecidos en Argentina y vive en la memoria de los pueblos. Gloria eterna a los mártires de la patria latinoamericana. Quería celebrar en esta ocasión extraña, agridulce, contradictoria. Esto es un funeral, y un funeral siempre es triste. Pero esto también es un encuentro, y un encuentro tiene la alegría del encuentro con el compañero, con el amigo. Esa naturaleza contradictoria me permite comunicarles a ustedes un agradecimiento que es nuestro como equipo, más allá de todos los agradecimientos que recibimos y seguimos recibiendo y que no nos cansamos de señalar la cantidad de personas y de acciones de personas que hoy están presentes, algunas de ellas, otras desafortunadamente no, que han permitido llegar a esto. No me voy a atrever a hacer un inventario porque inevitablemente sería muy injusto en los que no nombrara. Pero decía que quiero agradecer de parte nuestra por la posibilidad de seguir haciendo este trabajo que para nosotros es un trabajo hermoso, de cuya crudeza se ha hablado mucho, pero hoy me interesa resaltar la otra parte. Y va a ser bastante sencillo explicar la belleza de este trabajo, porque el solo hecho de estar acá reunidos y por qué estamos, nos permite entender, todos nosotros, de la peor manera posible, hemos entendido el daño terrible, insondable que implica la desaparición. Poder hacer este trabajo es poder cercenar, cortar, frenar la desaparición, esa mentira que se llama desaparición. La gente no desaparece, y este es un ejemplo. En este ejemplo en particular la perversión tuvo algunas connotaciones dignas de una novela de espionaje. Muchos de ustedes deben haber leído la nota que les hicieron firmar a Crescencio y a Jesús, diciendo que se habían desertado. Eran desertores porque querían gozar la libertad del mundo occidental. Bueno, este trabajo nos permite cortar ese círculo vicioso de mentira y llamar a las cosas por su nombre y que ese ruido obsceno que los verdugos eligieron para contar esta historia sea
se da paso a las palabras de la verdad y de la justicia. Muchas gracias. Efectivamente, hoy vivimos estos días y estos tiempos. No solamente lo vivimos como los tiempos de recuperación de derechos, como los tiempos de cristalización de la memoria, desde una Argentina que se ha comprometido definitivamente con aquellos años de funerales, con aquellos años de dolor, aquellos años en los cuales, sin lugar a duda, todos lo sabemos, de muchísimo sufrimiento de muchos hombres y mujeres argentinos, y que hoy nos trae, efectivamente, como decía Maco, en esta sensación contradictoria, como cada vez que recuperamos a algunos de nuestros familiares, amigos, compañeros, aquel horror de la desaparición y lo traemos nuevamente a la muerte, esa muerte extraña, esa muerte para muchos de nosotros deseada definitivamente, porque el estado de desaparición es un estado mucho peor que el de la muerte. Entonces, esta circunstancia que nos trae para acompañar también a un país hermano y también nos trae con el saludo de la presidenta hacia este pueblo hermano cubano que nos ha encomendado el doctor Carlos Zanini, a mí y el doctor Eduardo Suaín, que podamos venir no solamente a traer ese abrazo comprometido con la relación y el afecto con los pueblos hermanos, sino también traer el compromiso inclaudicable de un Estado que no va a declinar su afecto, no va a declinar su convicción con respecto a lo que son estas políticas de reparación histórica hacia nuestro pueblo y en esta oportunidad hacia un pueblo hermano. Hoy venimos a cumplir una deuda histórica como Estado hacia un país soberano como es el pueblo cubano. Y venimos tarde porque luego de tantos años, por suerte existió un hombre que supo leer la historia, supo tener la sensibilidad y el corazón para encontrar en el reclamo histórico de aquellas madres, abuelas, familiares, hombres y mujeres que reclamaban justicia en esta patria y supo convertirlos en políticas de Estado. Ese hombre se llamó Néstor Carlos Kirchner y que hoy, en homenaje a él, que pasado mañana se cumplen 2 años de su muerte, venimos a cumplir un sueño también, que era el sueño de Néstor, de poder también restituir ese honor al pueblo cubano, porque él entendió en los primeros momentos sobre esta causa y que hoy, a pesar de que tampoco lo tenemos, el querido Néstor nos dejó la memoria también enriquecida con políticas públicas y que no es menor para aquellos que conocimos esa Argentina del Estado ausente, del Estado indiferente hacia el dolor y que hoy nos compromete no solamente desde la palabra, sino desde el cuerpo, desde el gesto, desde el afecto. Y el afecto son hacia esas memorias militantes que vinieron con una misión diplomática de un país que ni siquiera supo respetar las condiciones de Estado de 2 hombres, que vinieron con una tarea y que un Estado ni siquiera les supo devolver el nombre o los restos para que descansen en paz en su patria. Hoy venimos a reparar esa deuda histórica, gracias también a las políticas de que se lograron por la lucha incansable de los organismos de derechos humanos en particular, y también por la vocación y el compromiso y el coraje de Néstor Carlos Kirchner en reabrir las causas judiciales por el cual hoy la justicia investiga estos episodios criminales. Y esperemos en el corto plazo también poder devolver justicia. Esa justicia que esperamos tantos años y que los países también lo necesitamos para ser mejores hombres y mujeres. Por mi parte y por parte del Estado argentino, un abrazo
fraterno hacia el pueblo cubano, un abrazo fraterno hacia el compañero Crescencio Galañena y un abrazo fraterno también a todos nuestros compañeros del alma que siguen luchando. Muchas gracias. Es un momento trascendente, ¿no? La Revolución Socialista cubana se hizo con los humildes, por los humildes y para los humildes. Crescencio Galañena nació en un hogar muy humilde, con una doble carga: ser pobre y ser campesino, en nuestro campo atrasado, lleno de miseria, insalubridad y desatenciones. Esa fue la infancia de Crescencio, y que por sobre esas adversidades se creció. Fue estudiante y muy temprano, realmente, lo acabamos de escuchar, fue capaz de hacerse de conocimiento necesario como para que ya en los años 70, cuando el Servicio Exterior de la República de Cuba estaba formado, estaba transformado como una herramienta incuestionable para la defensa de la Revolución cubana, en momentos en que uno de los objetivos esenciales de nuestros vecinos norteños era aislar a la Revolución cubana, Crescencio, con ese afán de cumplimiento y de preparación, de superación, se hizo acreedor a ser miembro del Servicio Exterior de la República de Cuba. En esa condición vino a Argentina en el año 1975. Es un reconocimiento a esa trayectoria intensa, breve, lamentablemente, que nos enseñó. Crescencio fue víctima del Plan Cóndor, de ese tenebroso engendro que se enseñoreó durante varios años, décadas incluso, sobre nuestras repúblicas sufridas de América Latina. Se ha pretendido escamotear esas verdades, esas realidades, y realmente se sentó un precedente porque fue el primer caso de diplomáticos, funcionarios adscritos a una sede diplomática que fueron desaparecidos, detenidos y desaparecidos. Fue algo que graficó, ejemplificó el alcance tenebroso de esas acciones que han pasado a conocerse como el Plan Cóndor. Crescencio apenas cumplió un año de misión en esta embajada. En el día de ayer recogimos sus restos en la sede de Antropología Forense y arribamos a esta sede diplomática a las 14:30 horas aproximadamente, 36 años, 2 meses y 15 días después de aquel 9 de agosto del 76, y lo consideramos como la vuelta, la reincorporación de Crescencio a su puesto de trabajo, que era en la misión cubana en la Argentina. En Cuba, en la década de los 50, sufrimos miles de muertos, miles, también víctimas de la represión de una dictadura sangrienta, y que con el triunfo de la revolución en enero del 59 pusimos un valladar, pero que no fue suficiente como para, desde la resistencia que mantuvimos y que hemos mantenido en estas casi 54 años, perdiéramos 3.000 a 3.478 ciudadanos cubanos víctimas de acciones terroristas ya en la etapa revolucionaria, y 2.099 que sufren incapacidades permanentes como resultado de las lesiones infligidas por esos actos terroristas.
de organizaciones que tienen su base en territorio norteamericano y actúan no solo con la benevolencia, sino con la complicidad de autoridades norteamericanas. Es algo muy serio. Son acciones que califican genuinamente como terrorismo de Estado y que se repiten, lamentablemente, después que la Argentina logró recuperar su democracia y en el año 83 inició una nueva etapa que nos congratula realmente y nos llena de satisfacción esa recuperación democrática de la Argentina. Es algo difícil de concebir, pero así ha sido, ¿no? O sea, más de 5.000 familias cubanas después del triunfo revolucionario, como las de Crescencio, han sido rotas. Padecen en estos momentos la pena, el sufrimiento de haber perdido a un ser querido. Ese es el precio de la libertad. Ya no lo decía José Martí, que es un bien muy caro y cuando se conquista hay que saberlo preservar. Así lo hemos hecho y hemos pagado, repito, un precio muy alto. Por primera vez, un tribunal no cubano sentencia a responsables de crímenes en los que han sido víctimas ciudadanos cubanos. Primera vez. Y eso no es nada fortuito. Ese es el resultado de una política de derechos humanos que reconocemos y que agradecemos y que le ha granjeado a Argentina el reconocimiento internacional. Es la política de derechos humanos que inició el presidente Néstor Kirchner y que ha continuado la presidenta Cristina Fernández. Es la preocupación permanente de la señora presidenta de la República por la marcha de esas investigaciones y por el apoyo que siempre y el acompañamiento que siempre tuvimos en esa larga búsqueda. Tan larga que el desánimo llegaba, ¿no? El desánimo nos acechaba permanentemente. Había compañeros que mantuvieron siempre el optimismo y la convicción de que podíamos seguir. Sin embargo, es dramático el hecho de las familias rotas, como la de Crescencio o como la de decenas de familias argentinas, por el hecho de que, y ahí se ensalza, ahí se justiprecia la labor inconmensurable que realizan los compañeros de antropología encargados de demostrar que se cierra el ciclo y que no son definitivamente desaparecidos. Lamentablemente es todavía poca la cantidad de entrañables argentinos que fallecieron, que fueron detenidos, torturados, desaparecidos y que sus restos no han aparecido todavía. No son duelos abiertos que quedan, son familias, repito, rotas que realmente causan enorme tristeza. Sin embargo, cuando uno ve una política coherente, valiente, consistente, como la que inició el expresidente Kirchner y ha seguido la presidenta, y nos honran ustedes realmente con su presencia y ese testimonio que nos han trasladado, la esperanza se renueva, ¿no? La esperanza llega y uno se da cuenta de que podemos, además de que debemos avanzar en esas causas por la verdad y la justicia. En el tributo que hacemos a Crescencio Calayena Hernández está el tributo que hacemos a Jesús Cejas Arias, su compañero desaparecido junto con él, cuyos restos todavía no han aparecido, pero también rendimos tributo a Rosa María, tu madre, compañera que trabajaba en nuestra embajada y que fue detenida y desaparecida apenas con 31 años y una niña de 6. Pero también a los otros 14 ciudadanos argentinos que trabajaban en la embajada y que fueron objeto también de detención, tortura y desaparición. Pero también rendimos tributo a los 30.000 argentinos desaparecidos.
compañero desaparecido. Presente.